Y vamos ahora con la doctora Leticia Bonifaz, quien fue directora, por cierto, de Derechos Humanos en la Suprema Corte, ex consejera jurídica, y a quien siempre es un gusto saludar. ¿Cómo estás, querida doctora? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un gusto saludarte también. Igualmente. A ver, varios temas. Empezamos con el asunto de la Corte. Lo empezábamos a platicar en el segmento pasado, pero quisiéramos conocer tu opinión. Ya hay una pregunta que manda el presidente, que manda al Congreso. El Senado lo mandará a la Suprema Corte para que le ponga palomita o no. ¿Y cuál es tu opinión sobre los términos en los que está planteada la pregunta? Pues mira, Mario, yo siento que la pregunta está formulada de manera muy amplia y está especificando así con nombres a los presidentes, expresidentes, varios. Yo creo que las razones por las que en su caso habría que juzgar a Salinas de Gortari o a Zedillo o a Fox o a Calderón o a Peña pues son completamente distintas. Entonces ponerlas a todos en una sola pregunta, eso se me hace muy complejo para la Corte. Pero yo creo que más que la individualización de cada uno de los expresidentes, lo que la Corte va a ver es si es constitucional preguntar si se le juzga o no, independientemente de quién se trata. ¿Y en tu opinión es constitucional? Desde mi punto de vista, no. Todos los mexicanos tenemos los derechos que otorga la Constitución, independientemente que algunas personas hayan ostentado el cargo de presidentes de la República. Y por lo tanto, no tienen un trato distinto. Así es, la Constitución solo dice y protege algo que se le ha llamado el fuero al presidente de la República que está en funciones, y ahí a él solo se le puede juzgar durante su ejercicio por traición a la patria o delitos graves del fuero común. Fuera de su sexenio, los expresidentes ya son ciudadanos como cualquiera de nosotros, pero como vivimos en un Estado de Derecho, solo se le puede juzgar por los delitos que consagra el Código Penal y por las conductas que quedaran tipificadas como eso, como un delito. Es decir, hoy se les podría juzgar a cualquiera de ellos si hubiera elementos. No a todos, porque también el derecho penal tiene tiempos de prescripción. Y yo ya veo muy lejano el tiempo de Salinas de Gortari como para que sus conductas todavía quedarían encuadradas sin prescripción en alguno de los supuestos que hoy se está buscando. Pero como no está todavía preciso respecto de qué conductas se le pretende juzgar, entonces por eso todavía es mucho más complejo responder. Ahora, de todos modos, eso no cambiaría con la pregunta. Porque te digo, la pregunta está hecha muy amplia de si se les puede juzgar o no. Desde mi punto de vista, y creo que han coincidido varios colegas míos, lo que tendrían que hacer si ya tienes elementos, pues es denunciar y que se abra la carpeta y comenzar. No tendrías que esperar un juicio ciudadano, porque el juicio ciudadano está hecho respecto de cualquiera de los expresidentes. El pueblo mexicano ya juzgó, pero si quisieras una responsabilidad penal, te tienes que ir a las reglas del derecho penal, a las reglas de la Constitución, al debido proceso, a la presunción de inocencia, y entras en el terreno del derecho. Muchas veces el derecho estorba a las expectativas políticas, pero el derecho es así, todos vivimos con ciertas reglas que ya están fijadas con anterioridad y que no podrías aplicar algunas, ni retroactivamente, ni romper plazos de prescripción si ya se diera. ¿Cuáles son las opciones para la Corte ante esta pregunta, Leticia? Para mí que solo son dos: declarar si es constitucional o no. Alguien pensaría que se podría modificar la pregunta, yo lo veo muy difícil. Tenemos el antecedente de cuando se hizo la pregunta sobre la consulta petrolera, yo lo veo parecido, y aquí pues es una votación de 6-5, está en mano de los 11 ministros, y con una mayoría que no tiene que ser la de 8 votos para otros casos de inconstitucionalidad, aquí bastaría que 6 dijeran que sí, para que fuera para adelante, y al revés, que 6 dijeran que no. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque me parece que hay una presión política. Si la Corte dice que no, se le va a acusar de proteger a los expresidentes, cuando me parece que lo que nos estás planteando es que uno se podría actuar en algunos casos, en los casos que no haya prescrito, y hoy la Fiscalía podría actuar con consulta o sin consulta. Por cierto, hay otra nada más que está ahí sobre el tema de, que a lo mejor no sé si has podido estudiar ese tema, el ingreso mínimo universal o el ingreso para las personas que han perdido el empleo. No sé si sobre eso también la Corte tendrá que fijar postura finalmente o no.
Depende cómo se inicie la consulta, porque puede iniciarse por ciudadanos. Aquí el Senado ya presentó el oficio ante la Suprema Corte y ya estamos a muy pocos días de saber. Van a ser pues ya menos de 2 semanas para que sepamos qué contesta la Corte. Y la del mínimo entiendo que, no me acuerdo si viene también de diputados o senadores. O Ajá, viene de senadores, sí, hay un grupo que firmó. Lleva el mismo camino. Ya. Y la Corte tendrá igual que pronunciar la pertinencia o no. Y si sí, ya le toca al INE la organización, ¿correcto? Así es. Muy bien. Mario. Oye, aprovechando nada más que te tenemos aquí con nosotros, pues el tema de la muerte de una de las figuras emblemáticas en la Corte de los Estados Unidos, pero también una de las figuras en el mundo de la justicia relevante, Leticia, por los precedentes que marcó, que nos gustaría conocer también tu opinión. Mario, yo estoy verdaderamente sorprendida. No creo que en el caso de ningún juez antes haya habido estas muestras de dolor por el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. La verdad, ver las escalinatas de la Suprema Corte en Washington llenas de jóvenes, incluso llorando, con veladoras, con flores, por una juez, es un caso verdaderamente inédito. Ella fijó para los derechos de las mujeres, para los derechos de la comunidad LGBT, para todo lo que fue una agenda progresista, precedentes muchísimo, muy importantes. Una mujer muy valiente que se abrió camino en su época, fue de las primeras que estudiaron Derecho en los Estados Unidos, en Harvard, y la verdad, yo estoy verdaderamente impactada con el impacto que se ha generado con su muerte. Bueno, pues un buen recordatorio del peso que pueden tener estas figuras. Ahora en Estados Unidos, por supuesto, toda la discusión es el relevo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, querida doctora. Bueno, ahí estamos, la doctora Leticia Bonifaz. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresando, Marta Lamas, Mauricio Merino y más adelante Mauricio Mechulam. La lucha geopolítica por las vacunas, porque no solamente es un tema de salud, es una especie de nueva guerra de conquista del espacio, pero ahora contra el virus. De eso platicamos, de eso y más regresando a esta pausa.